Buenas, me presento, soy Joel Enrique López Sánchez, estoy cursando la carrera de técnico superior universitario en mecatrónica de automatización en la Universidad Tecnológica de Campeche. En este caso somos el equipo 2, nos tocó exponer estructura cristalina de los semiconductores, presentado por un servidor, mis compañeros Robles Jesús Soberanís, Daniel Martínez, Oliver Rodríguez, Juan Sandoval, Juan Alceda y Génesis Rocío Gómez. La electrónica en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, ya que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena, y tras un proceso industrial podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Bueno, una pequeña introducción. La estructura cristalina de los semiconductores, como por ejemplo el silicio, es fundamental para las propiedades electrónicas de elementos. Estos materiales suelen organizarse en una estructura de diamante, por lo cual cada átomo está rodeado de 4 átomos vecinos en dirección tetraica. Estos son los temas a ver. En este caso me tocó el primer tema, tipos y características físicas y eléctricas de los materiales semiconductores. Bueno, para empezar, los materiales semiconductores, como su nombre lo dice, los materiales semiconductores son dichos materiales que tienen una conductividad media entre los no conductores y los conductores. Mayormente estos se utilizan para los dispositivos electrónicos. Ahora, tipos de materiales. Los semiconductores elementales. Estos son, valga los elementos que por sí mismos tienen sus propias propiedades semiconductoras. Entre estos destacan el silicio, que actualmente es el semiconductor más utilizado en la electrónica, especialmente para la fabricación de circuitos integrados, microchips, todo eso. El germanio, que antiguamente es el que se utilizaba para generaciones de dispositivos electrónicos, pero este ha sido este, desplazado por el silicio debido a que tiene una menor estabilidad térmica. El carbono, en este material tiene un potencial para aplicaciones, por ejemplo, debido a sus propiedades electrónicas y sus propiedades térmicas únicas. Semiconductores compuestos. Como su nombre indica, son materiales que se forman gracias a la combinación de dos o más elementos, generalmente de tabla periódica. Uno de los más comunes es el arsenio de galio, que se usa para dispositivos de alta frecuencia y en la optoelectrónica. El fosfuro de indio, que se usa para aplicaciones en alta velocidad y mayormente frecuencias altas. Es el carburo del silicio, que es el más común, que es utilizado igual en dispositivos para alta potencia y mayormente para temperatura. Semiconductores orgánicos. Estos son formados por compuestos, por ejemplo, como carbono u otros polímeros que se utilizan en aplicaciones como la electrónica orgánica, como en pantallas OLED, sensores, gracias a que son de algún modo bastante flexibles en sus propiedades.
semiconductores óxidos. Algunos de estos óxidos metálicos, por ejemplo, el óxido de zinc o el óxido de estaño, pueden llegar a actuar como semiconductores. Pueden, no, no son semiconductores como tal, solo que esos se emplean ya en pantallas o en sensores. Cuando hablamos de sensores son los de bajo nivel. Características físicas de los materiales semiconductores. Bueno, vamos primero con banda de energía. Se le llama banda de energía a la banda que está entre la banda de valencia y la banda de conducción, o en este caso también se le conoce como banda prohibida. Esta banda, su tamaño es lo suficientemente pequeña en comparación, por ejemplo, si hablamos de aislantes, para permitir que en este caso algunos de los electrones la crucen. También depende de factores externos, algunos ejemplos de la temperatura. La más importante, que es su conductividad. Esta conductividad, como ya se había mencionado antes, es intermedia. Esta puede modificarse gracias al proceso de dopaje o dopación. Este proceso consiste en añadir impurezas como el boro, el fósforo, para aumentar o disminuir ya sea el número de electrones en la estructura de un material, o en otros términos, aumentar o disminuir su conductividad. Coeficiente de la temperatura negativo. Esto significa que hablamos de la temperatura, ya que los semiconductores, su conductividad mayormente se afecta a la temperatura. Por ejemplo, cuando la temperatura aumenta, también aumenta la conductividad eléctrica. O sea, la conductividad eléctrica es directamente proporcional a la temperatura en los materiales semiconductores, ya que sus electrones ganan suficiente energía como para cruzar esa banda prohibida o la banda de energía. Movilidad de carga es la capacidad que tienen los electrones o los huecos, que son los espacios donde faltan electrones, que más adelante un compañero lo va a explicar, en los semiconductores, que pueden moverse bajo una influencia de un campo eléctrico. Esta dicha movilidad depende del tipo de semiconductor y factores como la temperatura. Transparencia y absorción de luz. No es tanto importante, solo pues hace que unos semiconductores son capaces de absorber y emitir luz, como en este caso los LEDs o los láseres, que son los ejemplos más comunes. Ahora, vamos con las características eléctricas de los materiales semiconductores. La más importante, como ya se había mencionado, la conductividad. Esta pues es intermedia, aumenta con la temperatura, que es directamente proporcional, y también dependiendo el dopaje, como ya se había comentado, que es la añadición de impurezas que generan electrones o huecos. Perdón. La banda de energía o la banda prohibida, que está entre la banda de valencia y la banda de conducción, que más adelante se tocará ese tema de las bandas, permitiendo que algunos electrones pues crucen al recibir la suficiente energía, en este caso temperatura, como la luz. La movilidad de los portadores de carga. Los portadores de carga, que son los electrones y huecos, se mueven ya sea cuando se aplica un campo eléctrico. Dicha movilidad depende del material y también afecta la velocidad del dispositivo. Ahora vamos con el dopaje, el proceso de dopaje, que consiste en añadir impurezas. Estas impurezas se dividen en tipo N o tipo P, dependiendo de cuál se quiera aumentar. Y esto incrementa la conductividad, permitiendo poder personalizar estas dichas propiedades eléctricas del material, dependiendo a cómo queremos ajustarlas. La resistencia y la temperatura. Los semiconductores, a diferencia de algunos metales, su resistencia disminuye con el aumento de temperatura. O sea, la resistencia del semiconductor es inversamente proporcional al aumento de temperatura. Capacitancia. La capacitancia mayormente se da en los diodos o en los uniones PN, que más adelante se va a ver, los uniones PNP y NPN. Genera una capacitancia que esta puede variar con un voltaje dependiendo cuál se suministra, y se usa en la rectificación y almacenamiento de carga, como los diodos Zener, los diodos normales. La fotoconductividad, pues esto nada más expresa, por ejemplo, que algunos semiconductores tienen una capacidad de
aumentan su conductividad al exponerse a la luz, por ejemplo las fotoresistencias, permitiendo aplicaciones como las celdas solares o fotodiodos, o en este caso, como valga la redundancia, fotoresistencia. El efecto de campo. ¿Qué es el efecto de campo? El efecto de campo es la densidad de los portadores, es la densidad de cómo los portadores pueden controlarse si se le aplica un campo eléctrico. Esta es una base para los transistores FET y MOSFET, que es su principio de funcionamiento. Bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. Muchas gracias.